Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los periodos más interesantes en la historia de Israel tiene que ver con el liderazgo del rey David. Aunque David no fue un hombre perfecto, fue un hombre comprometido con Dios. Era sensible a la voluntad de Dios, estaba dedicado a adorar a Dios y lideró a Israel de una manera muy fiel durante la mayor parte de su vida. Vemos que las historias del rey David y su familia están registradas en el primer y segundo libro de Samuel. Eso es lo que comenzaremos a estudiar hoy. Un análisis de ese libro de la Biblia. Aunque los llamamos primero y segundo de Samuel, si miramos históricamente, estos dos libros eran en realidad uno solo. Fueron separados por conveniencia. Fueron separados porque cubren una gran cantidad de material. Pero, históricamente, son un solo libro que revela a ese tiempo bajo el liderazgo de David y aquellos que lo siguieron. Dicho esto, toma tu Biblia y acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 1. Primero de Samuel, capítulo 1. Ahora, cuando hablamos del libro de Samuel, al observar su figura, encontramos que no hay nada en las Escrituras registrado sobre Samuel que sea negativo. No vemos nada en la Biblia que hable de algún defecto que tuviera Samuel. Ahora bien, sabemos que nadie es justo, nadie es perfecto, sino solo Dios y el Hijo de Dios. Pero vemos que Samuel tiene una muy buena reputación según las Escrituras, y eso puede deberse a su nombre. Ese nombre, Samuel, en hebreo Shmuel, significa el nombre de Dios. Hemos aprendido muchas veces que en las Escrituras la palabra nombre es sinónimo de carácter. Por lo tanto, Samuel lideró a Israel como profeta y lo hizo siendo guiado por el carácter de Dios, siendo alguien que manifestaba el carácter de Dios a través de sus acciones, y esa es una buena lección para nosotros. Es lo que todo creyente ha sido llamado a hacer, a vivir de una manera que no manifiesta quién eres tú, sino quién eres tú en el Mesías, que ha sido hecho una nueva criatura y ha sido llamado a demostrar el carácter de Dios en cada palabra que dices, en cada pensamiento que tienes y en cada acción que realizas. Eso es lo que significa ser un siervo de Dios. Sabemos que somos enviados por Dios, o sea, tenemos una asignación de Dios, y esa asignación es vivir y hacer las cosas de acuerdo con su carácter. Hay una relación inherente entre el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Bueno, comencemos. Acompáñame, como dije, a 1 de Samuel capítulo 1, y comenzaremos, por supuesto, con el primer versículo. Leemos. Aconteció que había un hombre. Si tienen tiempo viendo nuestros estudios, sabrán que siempre digo que los números son importantes en las Escrituras. El número 1 frecuentemente se relaciona con Dios. Entonces, cuando dice un hombre, podemos entender por ese 1 que este era un hombre de Dios, este individuo que vamos a conocer. Él era un hombre de Dios, pero eso no significa que fuera perfecto, que fuera sin pecado o que lo haya hecho todo bien, sino que significa que era sensible a Dios y quería vivir su vida
siendo obediente a Dios? Y pienso que esa es una buena pregunta para ti y para mí. ¿Estamos siendo realmente sumisos a Dios? ¿De verdad queremos obedecer los planes, propósitos y la voluntad de Dios? Cuando estamos comprometidos con la voluntad de Dios y somos sensibles a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? A causa de esto, seremos transformados. Como creyentes en el Mesías, aquellos que hemos recibido el mensaje del Evangelio, también estamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, siendo sumisos y guiados por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a obrar en nuestra vida para producir un cambio y hacernos y conformarnos al carácter de Dios. Obviamente no nos volvemos divinos. Eso sería una herejía. No nos convertimos en pequeños dioses. Esa es una falsa doctrina. Pero nos volvemos personas comprometidas con los propósitos de Dios y veremos que al someternos a su voluntad, vamos a ser transformados. El Espíritu Santo nos hará crecer, nos madurará y comenzaremos a demostrar el carácter de Dios. Mira de nuevo el verso 1. Y aconteció que había un hombre de Ramataim Sofim. Bien, Ramataim queda cerca de Jerusalén. Su nombre significa un lugar que es elevado, ubicado en lo alto. Sabemos, por ejemplo, que Samuel era de un lugar llamado Ramá. Entonces, esto nos lleva a concluir que Ramá y Ramataim son el mismo lugar. Noten que no solo dice Ramataim, sino que después está la palabra Sofim. ¿Qué significa? Bueno, está relacionado con una palabra que significa ver u observar. Y tiene sentido. Si vives en un lugar muy elevado, tienes una buena vista. Puedes ver cosas, puedes observar cosas desde allí. Por eso hablamos de un solo lugar y leemos Ramataim Sofim. Y luego, más precisamente, sabemos exactamente dónde está. Dice, en la montaña de Efraín. No sé por qué algunas Biblias lo ponen en plural, las montañas de Efraín. No dice eso. Es singular, una montaña. Así que él era de esta área, de Efraín. ¿Por qué eso es importante? Bueno, esto nos da una indicación de lo que podemos esperar. Porque la palabra Efraín viene de una palabra hebrea que significa fructífero. Está en plural, así que es abundantemente fructífero. Lo que veremos en este primer estudio es que hay una familia y una de las esposas es estéril. Pero no obstante, Dios va a obrar. ¿Por qué va a obrar? Aprendemos que Él obra a causa de la oración. La oración cambia las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? La oración nos lleva a la voluntad de Dios. La oración no cambia la voluntad de Dios. La oración no cambia a Dios. Pero la oración te cambia a ti y a mí. Cuando oramos diligentemente y oramos con fe, eso nos va a cambiar, de modo que entremos en acuerdo con la voluntad de Dios y participemos en la voluntad de Dios. Vemos aquí que estaba este hombre, que era de Ramataim Sofim, de la montaña de Efraín, y su nombre era Elcaná. Insisto, los nombres son importantes en las Escrituras, y ese nombre Elcaná significa Dios ha comprado. Esa palabra para comprar también tiene que ver con poseer. Y nos recuerda que Dios posee todas las cosas. Él es el dueño de todo. Y a la luz de eso, deberíamos responder a su palabra, según el hecho de que Él es el creador y el dueño de todas las cosas. Así que encontramos a este hombre, este solo hombre, de este lugar, Ramataim Sofim, de la montaña de Efraín. Dice que su nombre era Elcaná,
hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el efraimita. De nuevo, él es de este lugar y tiene un linaje. Estos nombres, en su mayoría, cuando miramos los nombres en la Biblia, tienen significado. Vimos eso con el primero, el Caná. Pero si seguimos leyendo, Jeroam tiene que ver con misericordia, que él será misericordioso. Y el siguiente nombre, Eliú, significa mi Dios es él. Cuando llegamos al siguiente nombre, Tohu o Tohu, no sabemos el origen de ese nombre ni lo que significa. Luego tenemos al hijo de Suf, y en este caso hay diferentes interpretaciones para este nombre, pero lo importante es notar que un linaje se está mostrando, una herencia vinculada a este concepto de Efraín, y por lo tanto, deberíamos esperar fructificación. Deberíamos esperar que Dios obre, y la fructificación siempre está conectada con la voluntad de Dios. Ese es un principio importante. Si quieres vivir una vida fructífera, es decir, una vida exitosa, solo encontrarás ese fruto, ese éxito, en la voluntad de Dios, no en tu voluntad, no según lo que deseas, no según lo que tú consideras mejor, sino en la voluntad de Dios. Y veremos que Dios va a responder en esta familia y levantará a un líder muy piadoso. Y por supuesto estamos hablando de Samuel o Shmuel. Mira ahora el verso 2. Aunque el Caná es llamado Ish-Ahad, un hombre, y mencioné que esta es una referencia a un hombre de Dios, vemos que él no es perfecto. ¿Qué aprendemos sobre él en este próximo verso? Mira el verso 2, dice, y él tenía 2 mujeres, es decir, 2 esposas. Bien, el plan de Dios es la unión entre un hombre y una mujer. Lo vemos desde el principio, y el Mesías Yeshua, Jesucristo, lo confirmó cuando habló sobre el matrimonio. Así que Dios creó a un hombre y a una mujer para que se unieran en un pacto. Pero por alguna razón que no se nos dice, este hombre tiene 2 esposas. Y se nos dará información adicional. Un nombre, o el nombre de una, es Ana. Y el nombre de la otra, de la segunda esposa, es Penina. Y noten que Penina tenía hijos. Así que ella tuvo hijos, pero vamos a descubrir que Ana, su otra esposa, era estéril. Sigue leyendo al final del verso 2. Pero, o sea, en contraste con Penina, pero Ana no tenía hijos. Verso 3. Recuerden que dije que el Caná, este hombre, está siendo retratado como un hombre piadoso. Repito, no es perfecto, Dios es perfecto, pero un hombre que es sensible a la palabra de Dios. Y por lo tanto, encontraremos que la adoración es importante para él. Verso 3. Y este hombre subía desde su ciudad días en sus días. ¿Qué significa eso, días en sus días? Bueno, es interesante, porque la mayoría de los eruditos entienden que esto significa que cada año, todos los años, él tenía un compromiso de subir, y hablaremos en un momento sobre lo que significa subir y a dónde subía. Pero es una referencia a la adoración y a responder a la adoración bíblica, lo que significa que no se basa en tu conveniencia, no se basa en tu horario ni en tu agenda. Lo que encontramos aquí es que el Caná lideraba a su familia para adorar a Dios. La razón por la que se mencionan aquí los días, y dice días y sus días, en hebreo, la palabra Shana para año está en femenino. Lo que muchos estudiosos opinan
es que estamos hablando de años, pero se expresa en términos de días. ¿Por qué? Para enseñar al lector que él contaba los días que faltaban para subir, que él estaba comprometido cada día con adorar a Dios. Así que esta adoración era algo que él hacía cada año, subiendo a... Y seguimos leyendo, noten lo que dice. Lehish Dahavot, lo que significa para postrarse. Es un modismo para adorar y para sacrificar al Señor de los ejércitos. ¿Dónde? Noten, en Silo. Bien, este es el lugar donde se estableció de manera permanente el tabernáculo. Recuerden, Israel adoró a Dios en el desierto durante 40 años. Después de salir de Egipto, Dios le reveló a Moisés el diseño y le dio al pueblo la capacidad sobrenatural para fabricar los utensilios del tabernáculo. Más tarde, este tabernáculo fue reemplazado por el templo. Así que esa adoración fija en el tabernáculo fue establecida después de que los hijos de Israel cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra de Israel y tomaron posesión de la tierra de Israel. Allí establecieron el tabernáculo durante muchos años en Silo. Por lo tanto, lo que vemos es que este hombre lideró a su familia para subir a Silo, donde adorarían, donde sacrificarían al Señor de los ejércitos, en Silo. Y subraya que era allí, en ese lugar, en Silo. Lo que viene también se enfatiza. Dice que estaban los dos hijos de Elí, Hofni y Finés, sacerdotes del Señor. Vamos a descubrir que estos dos hijos de Elí no eran fieles, eran corruptos. Pero sin embargo, esta familia estaba comprometida con adorar a Dios, incluso a pesar de este liderazgo inadecuado. Por eso es tan importante que entendamos que adoramos a Dios debido a quien Él es. Adoramos a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Nosotros no adoramos a Dios, ni nuestro compromiso con Él se basa en los líderes que tengamos. Está bien que nos sujetemos a un liderazgo piadoso, pero incluso si en alguna ocasión el liderazgo llegase a fallar, eso no nos da una excusa para ignorar la adoración, para dejar de lado a Dios, para ser infieles a la palabra y violar las instrucciones de Dios. Mira ahora el verso 4. Y llegó el día. Noten que las palabras aquí enfatizan este día. Mira de nuevo el versículo 4. Y llegó el día que él sacrificaba. ¿Quién es él? Elcaná. Que él le daba a Penina, su esposa, y a todos sus hijos y a todas sus hijas una porción. Fíjense. Vamos a ver una diferencia. Ya se nos había enseñado que hay una mujer, una de sus esposas, llamada Ana. En el verso 2 vimos que ella se menciona primero, y eso le advierte al lector que ante los ojos de Elcaná, Ana tiene la prioridad. Él amaba a toda su familia, pero noten lo que dice aquí. Verso 4 de nuevo. Cuando llegaba ese día en que Elcaná sacrificaba, le daba a Penina, su esposa, y a todos sus hijos y a todas sus hijas porciones, es decir, una porción de ese sacrificio, lo que se devolvía al que sacrificaba, para que disfrutaran ese tiempo de adoración con una comida en familia. Verso 5. Pero, y nuevamente esta conjunción de contraste que marca la diferencia. Verso 5. Pero a Ana, él le daba una porción y luego tenemos la palabra apaim. Es un término en plural, y aunque muchas Biblias lo traducen como una doble porción, la mayoría de los eruditos señala que se trata de una porción abundante. No necesariamente el doble exactamente, pero sí una porción abundante.
Vamos a ver ahora también por qué Elcaná hacía esto. Sigue leyendo en el versículo 5, donde dice: pero él le daba a Ana una porción, y era una porción abundante. ¿Por qué? Porque él amaba a Ana. Esto está en pasado, y a menudo, tanto en griego como en hebreo, podríamos afirmar que en cualquiera de los idiomas bíblicos, el tiempo pasado se usa para mostrar algo en su totalidad. En otras palabras, las Escrituras están mencionando cuán completo, cuán pleno, cómo Elcaná amaba a Ana completamente. ¿Por qué eso es importante? Porque está marcando una distinción entre ellas. Ya habíamos visto esa distinción al conocer que Penina tenía hijas e hijos, mientras que Ana era estéril. Y noten que él ministraba a su esposa. Él sabía de su condición, sabía cómo se sentía, y por lo tanto, él actuaba en consecuencia. Hombres, pienso que esto es una buena lección para nosotros. Nos enseña que Elcaná estaba consciente de lo que su esposa sentía. ¿Por qué? Porque se interesaba en ella. Varones, si están casados, o cuando se casen, tienen que hacer de eso una máxima prioridad. La condición espiritual de tu esposa y su situación, su actitud, cómo se siente. Necesitas prestar atención a eso. Esta es una de las lecciones del texto. Mira ahora la última parte. Dice: porque él amaba a Ana y el Señor había cerrado su matriz. Bien, entendamos que vemos, por ejemplo, en hombres de Dios como Abraham e Isaac, vemos que muchas veces las matrices de sus esposas estaban cerradas. ¿Y por qué era eso? Para que el esposo orara por su esposa. Lo mismo ocurrió con Jacob. Cuando miramos a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, vemos que las matrices de sus mujeres a menudo estaban cerradas, como la de Sara, por ejemplo. ¿Y qué pasaba? El esposo oraba por su esposa. Era sensible a lo que ella estaba pasando, y por lo tanto, él oraba por ella. Hombres, una de sus responsabilidades principales como esposos, ya que han elegido entrar en este pacto matrimonial, es que se espera, de hecho, permítanme decirlo de una manera directa, la palabra de Dios exige que ores por tu esposa. Y que ores eficazmente. Debes estar consciente de lo que tu esposa está experimentando, de lo que está pasando, de cómo se siente, tanto espiritual como emocional y físicamente, en todo sentido, porque tienes la responsabilidad de orar por ella. Mi pregunta es, ¿estás tomando en serio esa responsabilidad dada por Dios, que vemos una y otra vez en las Escrituras? Deberías, si quieres ser visto como un esposo piadoso. Dice el verso 6, pero su adversaria, o su rival, o su enemiga. Esto es triste porque este hombre tiene 2 esposas, y vemos que están enfrentadas la una con la otra. No es algo bueno. Probablemente la razón por la que Dios quiere que tengamos solo una esposa. Pero noten lo que dicen las Escrituras. Su rival, su adversaria, su enemiga, la provocaba a Ana. Y también la irritaba a causa de que, y luego tenemos una palabra que en hebreo es jar y ma. Lo que quizás no sepas es que esa palabra viene de una palabra hebrea que significa trueno. Bien, un trueno puede ser algo muy perturbador. Por ejemplo, nuestra hija mayor, adoptó un perro después del 7 de octubre. Muchas familias habían muerto y había muchos perros que necesitaban un hogar. Así que ella fue y adoptó un perro.
Y descubrimos con el tiempo que ese perro detesta los truenos. Es algo que lo agita, lo afecta terriblemente, lo perturba mucho. Eso es lo que significa esta palabra. Esta mujer, estamos hablando de Penina, ella agitaba, molestaba, perturbaba grandemente a la otra esposa de Elcaná, llamada Ana. ¿Por qué? La ridiculizaba porque el Señor había cerrado su matriz. Verso 7. Y así, ella hacía, año tras año, es decir, todos los años, cada vez que subían a la casa del Señor, así, es decir, hacía lo mismo. Así Penina, esa es la implicación, ella es el sujeto, provocaba a Ana. ¿Y qué pasaba? Dice que ella lloraba, es decir, Ana lloraba y no comía. ¡Qué triste! Ahora, la adoración debería ser una experiencia de gozo. Adorar a Dios, alabarlo, agradecerle, todo eso. Pero mientras tanto, cada vez que ella subía a Silo para adorar, esta otra mujer, su rival, su adversaria, se había convertido, según el término en hebreo, en una fuente de tribulación, en un problema, en su enemiga. Y esa situación no favorecía que hubiese un ambiente muy adecuado para la adoración. ¿Qué nos dice esto? Bueno, a menudo permitimos que nuestra propia experiencia personal, lo diré de otra manera, que nuestros problemas afecten nuestra adoración a Dios. Eso no debería suceder. Dios está por encima de todo. La adoración debería sacarnos de nuestras circunstancias físicas, de cómo nos sentimos, y deberíamos tener una experiencia de adoración que nos cambie, que nos transforme en una persona diferente. Pero descubrimos aquí al mirar esto, que esta mujer, Penina, estaba provocando, agitando, molestando y afectando tanto a Ana, que cuando ella subía a Silo para adorar a Dios, dejaba de comer y lo que hacía era llorar. ¡Qué triste! Pero lo que podemos esperar es que Dios hará un cambio. Y veremos que Él hace el cambio a través de la oración, aunque el hombre de Dios, Elí, el sacerdote, no pudo discernir lo que estaba pasando. Un liderazgo inadecuado causa dificultades dentro del pueblo de Dios. Pero se terminó mi tiempo. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.